Buenas, les voy a presentar el día de hoy unas obras de arte en carreteras, eh, en este caso cunetas y alcantarillados en vías. Para ubicarnos un poquito, eh, tenemos en cuenta que existen dos tipos de drenaje superficial. Uno es drenaje transversal, que como tal atraviesa la vía y podemos encontrar entre estas estructuras como alcantarillas, badenes, puentes. También encontramos drenajes longitudinales, que estos van a lo largo de la vía, como lo son las cunetas, zanjas de coronación, zanjas de drenaje, cunetas de banqueta, eh, bordillos, canales de drenaje. Las cunetas como tal las podemos encontrar cuando vamos de viaje a ambos lados de la vía o a un solo lado de la vía. Estos están ubicados al lado del talud de corte y continúa como con el eje de la vía, con el medio de la vía. ¿Qué función tiene esto? Esto tiene la función de que recoge el agua del talud de corte, que es como tal este terreno que tenemos acá, y recoge el agua también que venga proveniente de la vía. Como digamos si cae una lluvia, entonces la misma pendiente como con la que va la vía eh, transporta esa agua hacia la cuneta. Igual este talud de corte pueden ver que es como un plano inclinado que pues lleva el agua hacia la cuneta. Entonces la cuneta se encarga de llevar de forma segura el agua. ¿Para qué? Para evitar riesgos de falla en la estructura, eh, por supuesto, para aumentar la vida útil o para mantener la vida útil de la vía. Eh, Como tal es esto. Pues también para el tema de durabilidad y estabilidad. También tenemos algunos riesgos en este tipo de estructuras, que es riesgo de obstrucción, que puede ser cuando se quedan muchos sedimentos. Entonces eso puede también ser un problema para la cuneta. Em, Como tal encontramos varias formas de cunetas. La primera que tenemos acá es tipo triangular. Son las más usadas en Colombia. Estas tienen normalmente 1 metro de ancho, 20 centímetros de profundidad. Como podemos ver, tiene pues unos parámetros. Lo que vendría siendo este T sería el espejo de agua, que es como tal el ancho, el D la altura, y este Z y este 1 es como una relación pues, de triángulos, también teniendo en cuenta la velocidad con la que viene el agua es la que determina esta pendiente. Al igual que también esta pendiente de acá que tenemos, esta pendiente la determina el talud de corte, como antes lo vimos acá. También tenemos otras variables, que sería como el área, el perímetro y pues ya como dije el espejo de agua. También encontramos otro tipo de estructura de cuneta, otra forma, es esta en forma parabólica. Esta es en forma parabólica. Es muy recomendada por el Invías, pero tiene muy poca capacidad hidráulica, que transporta baja cantidad de agua. Em, pues más que todo son utilizadas en donde se presente mucha entrada y muchas salidas de vehículos, cosas como estaciones o locales comerciales. Otro tipo otra forma que podemos encontrar en la cuneta son estos trapezoidales, o también podemos encontrarlas rectangulares.
pues estas más que todo son usadas cuando el terreno lo encontramos muy rocoso. Em, y pues también hay que tener en cuenta que para este tipo de estructuras hay que poner algún tipo de elemento de protección, podrían ser barreras o bordillos, para que los autos pues no caigan sobre esta cuneta porque quedarían pues como tal atrapados. Acá vemos, digamos, lo que serían las variables que manejan este tipo de estructuras. Encontramos el radio hidráulico. El radio hidráulico es la relación del área y el perímetro. Encontramos ya como vimos la rectangular, que fue la que acabo de mencionar, la trapezoidal, triangular, circular sí no se usa, y parabólica, que son como las más usadas. ¿Qué se necesita para un diseño de cuneta? ¿Qué es importante? Primero que todo hay que tener en cuenta que se hace un reconocimiento de la zona, conocer eh, como tal algunas variables como lo son la precipitación, las alturas a las que está el tipo de clima al que se está enfrentando la obra. Entonces es importante hacer estos estudios antes de comenzar. Entonces vendría siendo como primer ítem el tema de hidráulica. Acá vemos como tal la ecuación de Manning. Esta ecuación de Manning lo que busca es sacar un caudal de diseño con el que vamos a trabajar que sea mayor al que se solicita. Vemos algunas variables como el área, vemos el radio de hidráulica que ya como dije es la relación de área y perímetro, y encontramos pendientes. Esta pendiente por norma debe estar entre punto 5 y 2%. También encontramos que muchas veces acá en Colombia se usa el revestimiento en cemento en concreto, y pero también hay que tener en cuenta que también se puede hacer como tal sobre el terreno, pero pues muchas veces o en la mayoría de casos es importante usar revestimiento en concreto. ¿Por qué? Porque este tipo de estructura se busca mejorar las velocidades, mejora o agranda la vida útil, eh, los costos son más bajos, el mantenimiento es muchísimo más fácil. Entonces es importante. Además que reduce la infiltración. Como tal en las obras de diseño de cuneta es importante eh, como tal el tema del daño que puede ocasionar el agua en la estructura. También encontramos que se pueden realizar refuerzo estructural, esto para algunos casos. En algunos casos en los que hay estructuras de cuneta y berma. Entonces, en estos casos, si un carro llega a hacerse sobre la cuneta, es importante que esté reforzada porque debe soportar mucho más peso de lo normal. Entonces, es importante, claro, esto aumenta costos, pero es si la obra lo pide. También encontramos velocidades. Como dije antes, puede estar sobre varios tipos de superficie, incluso sobre el mismo suelo. Entonces acá encontramos velocidades máximas admisibles de agua para hierba, sobre terreno cubierto de vegetación, arena sillosa, limos, eh, rocas duras. Y pues acá como vemos, y como una ventaja,
del revestimiento en concreto es como tal, como dijimos, la velocidad que podemos manejar es pues, mucho más alta. Para el tema de las alcantarillas, como tal lo que busca esta estructura es evacuar adecuadamente el agua superficial que intercepta la estructura de la carretera. Todo esto pues con el fin de garantizar estabilidad y, pues que la obra permanezca. Hay que tener en cuenta que el estudio de todo este tipo de obras tiene un factor muy importante y es el tema de costos. Busca como tal optimizar en lo posible el costo, manejando el diámetro más adecuado y sin sobreestimar como tal el diseño. Para el diseño de alcantarillados es importante tener en cuenta características topográficas, estudios de cuencas geográficas cercanas, eh, tipos de suelo y evaluación también de obras que hayan alrededor. Es muy importante también estudiar la densidad de este tipo de estructuras. Digamos, no puedo encontrar tantas estructuras tan, o sea, tan cerca, ¿sí? Porque esto me aumentaría el tema de los costos. Entonces es importante que eh, cada estructura tenga una razón o tenga, si tenga una razón de estar ahí y no por ponerla. Encontramos que para las alcantarillas como tal, entonces, eh, estas están compuestas por estructuras de entrada y de salida. Algunas estructuras de entrada, entonces podemos encontrar estas que son muy comunes, que son pocetas, recogen el agua de más que todo de las cunetas y dan estabilidad al entrar como tal a la tubería de la, de la alcantarilla. También tenemos canales y escalones. Estos son muy vistos en las carreteras. Estas son de entrada, ¿no? Estas dos son como las más, las que más se ven. También tenemos estructuras de salida. Para las estructuras de salida hay que tener en cuenta que eh, hay unas que sirven como tal para entrada y salida. Bueno, ya lo voy a explicar bien. Pero entonces, para este tema es importante eh, algunas partes, como lo son las aletas, cabezotes y soleras, eh, que cumplen unas funciones específicas al momento de sacar el agua. Entonces, vamos acá tenemos un pequeño eh, plano. Podemos ver como lo que podremos ver, lo que sería esta parte sería lo que sería el cabezote. Esto es importante porque cubre como tal la presión que ejerce, digamos, un cuerpo de tierra por encima y como tal, pues está cubriendo em, como tal la estructura, ¿no? Las aletas son estas de los lados, que también cumplen la función de, de impedir que la tierra o sí, que como tal la tierra o por presiones dañe como tal la estructura interior. En el interior encontramos lo que sería pues un tubo que es el que dirige el agua. Entonces, ahí es importante el manejo de la solera que está acá en el medio. Esta solera
es importante. ¿Por qué? Porque es la que protege como tal la tubería contra la erosión. Entonces es muy importante cada una de estas piezas, como podemos ver. Digamos, este tipo de estructuras cubren lo que sería la sección transversal de la vía, como podemos ver acá. Em, Básicamente compuestos por las mismas partes de lado a lado y uniéndolas. También son muy usados en las obras de arte. Encontramos también controles de flujo del agua, teniendo en cuenta que el estudio de esto es complejo, porque el agua como tal no se comporta de forma uniforme. Hay que tener ciertos controles em, a lo largo, a la entrada y a la salida de la estructura, porque se pueden generar problemas también por sedimentos, se pueden generar problemas también por altas presiones o incluso puede que se hayan algún tipo de estancamiento. Entonces es importante este tipo de controles y también por el tema de las energías. Saber qué tipo de flujo está corriendo a lo largo de la estructura es muy importante. Entonces, eh, pues es complejo, pero es muy importante. Entonces, esas son como la importancia de, de este tipo de obras. Como tal, vuelvo a repetir en conclusión, el agua es uno de los fenómenos que más impactan las estructuras, a los que más nos enfrentamos los ingenieros civiles y que pueden afectar directamente la estructura, puede afectar directamente la vida útil y puede generar fallas muy importantes a lo largo de la vida. Entonces es por eso muy importante este tipo de obras. Y, y no sería más. Saca esto, gracias.